Bienvenidos una vez más, estudiantes de la palabra. Nos alegra profundamente tenerte aquí, avanzando en este hermoso recorrido por las Escrituras. Si es tu primera vez, qué bueno que has decidido comenzar a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos a suscribirte y a explorar los libros que ya hemos completado, porque cada uno revela el carácter, la fidelidad y la inmensa misericordia de nuestro Señor. Hoy continuamos con el fascinante libro de los Jueces y nos adentramos en un capítulo poderoso, lleno de enseñanza, emoción y lecciones de vida que nos hablarán directamente al corazón. Vamos a explorar el capítulo 11, que narra la historia de Jefté, un hombre rechazado por su propia familia, pero escogido por Dios para cumplir un propósito extraordinario. El relato inicia presentándonos a Jefté, el Galaadita, descrito como un hombre valiente y fuerte, pero que cargaba con un pasado realmente difícil. Era hijo de Galaad, sí, pero su madre no era la esposa legítima de su padre. Por esta razón, cuando creció, sus propios hermanos lo rechazaron con palabras crueles. No tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Estas palabras nos muestran la dureza que puede haber en el corazón humano. A veces, las personas juzgan por el origen o las circunstancias, sin ver el valor incalculable que Dios pone en cada alma. Así, Jefté fue expulsado y tuvo que alejarse de su tierra, refugiándose en un lugar llamado Tob. Allí se le unieron hombres sin rumbo, aventureros y guerreros, y con el tiempo, Jefté, por su carácter y valentía, se convirtió en su líder. Podemos imaginar la soledad que sintió, el dolor profundo del rechazo, la tristeza de ser apartado por aquellos que debían amarlo. Pero incluso en medio de ese exilio, Dios lo estaba preparando. Las pruebas que enfrentó no fueron un castigo, sino una formación, porque muchas veces las heridas que sufrimos se convierten en el terreno fértil donde Dios siembra su propósito. Jefté fue forjado en el desierto, lejos del reconocimiento de los hombres, pero siempre bajo la mirada atenta del Señor. Pasaron los años, y los enemigos de Israel, los amonitas, comenzaron a oprimir al pueblo. Los líderes de Galaad, desesperados por la situación, pensaron en Jefté. ¿Te das cuenta? El mismo hombre al que habían rechazado, ahora era el único que veían capaz de guiarlos en la batalla. Así son los planes de Dios. Él toma a los despreciados y los coloca en lugares de honra, para que todos vean que su elección no depende de la opinión humana. Los ancianos de Galaad fueron a buscarlo a Tob y le dijeron: «Ven y sé nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón». Jefté, con justicia y una claridad asombrosa, les respondió: «¿No me aborrecisteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora cuando estáis en aflicción?». Su respuesta reflejaba su dolor, pero también una gran madurez. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la verdad. Los líderes reconocieron su error y le prometieron que si aceptaba ayudarlos, él sería el jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Entonces Jefté accedió, pero solo después de hacer un pacto delante del Señor. No buscó venganza, sino justicia. No buscó orgullo, sino propósito. Y eso demuestra que su corazón, a pesar de haber sido herido, seguía dispuesto a obedecer a Dios. Antes de lanzarse a la guerra, Jefté intentó resolver el conflicto por la vía diplomática. Envió mensajeros al rey de Amón, preguntándole: «¿Qué tienes tú contra mí, que has venido a pelear contra mi tierra?». El rey respondió que Israel había tomado injustamente las tierras de los amonitas cuando salió de Egipto, pero Jefté, que conocía la historia de su pueblo, le respondió con una sabiduría impresionante. Le explicó que Israel no había tomado esas tierras de los amonitas, sino de los amorreos, cuando Moisés los derrotó en obediencia a la voluntad de Dios.
Le recordó que Israel había respetado los territorios de Edom y Moab, y que fueron los amorreos quienes se levantaron contra ellos. Fue Jehová quien les entregó esas tierras. Por tanto, el argumento del rey de Amón no tenía ningún fundamento. Jefté le dijo claramente: Jehová, el Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, y pretendes tú ahora poseerlo. Con esta respuesta, Jefté demostró no solo su conocimiento de la historia sagrada, sino también su inquebrantable confianza en que Dios mismo decidiría entre ellos. Su fe era sólida, y sus palabras mostraban que no peleaba por ambición personal, sino por la justicia divina. Sin embargo, el rey de Amón no quiso escuchar, y fue entonces cuando la Biblia dice algo crucial: el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Este detalle es fundamental, porque nos muestra que la fuerza de Jefté no venía de su habilidad humana, sino de la presencia misma de Dios. El Espíritu del Señor lo llenó de valor, sabiduría y dirección. Y justo antes de la batalla, Jefté hizo un voto al Señor. Prometió que si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, ofrecería en sacrificio lo primero que saliera de su casa para recibirlo cuando regresara. Aquí encontramos una enseñanza muy profunda. Jefté hizo este voto movido por su fervor y su pasión, pero quizás sin pensar detenidamente en las consecuencias. Su intención era buena, quería honrar a Dios y reconocer su poder, pero la forma no fue la más sabia. Esto nos recuerda que no debemos hacer promesas impulsivas. Dios no necesita nuestros votos apresurados, sino nuestra obediencia sincera y meditada. Aún así, el Señor miró la fe de Jefté y lo acompañó en la batalla. Jefté reunió a sus hombres y marchó contra los amonitas. El Señor le dio una victoria aplastante. El enemigo fue derrotado en 20 ciudades, y la opresión sobre Israel terminó. El pueblo fue liberado una vez más, y el nombre del Señor fue glorificado. Pero al regresar a su hogar, Jefté enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. Cuando llegó a su casa en Mizpa, salió a recibirlo su hija, su única hija, danzando con panderos y llena de alegría, celebrando la gran victoria de su padre. En ese preciso instante, Jefté recordó el voto que había hecho. Su alegría se transformó en una profunda tristeza. Rasgó sus vestiduras y exclamó con angustia: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, porque yo he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme». Podemos apenas imaginar el terrible conflicto en su corazón, la gratitud por la victoria y el peso de una promesa hecha sin pensar. Su hija, con una serenidad y una fe extraordinarias, le respondió: «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos». Solo pidió 2 meses para ir a las montañas con sus compañeras a llorar su virginidad, es decir, su vida dedicada al Señor sin la posibilidad de matrimonio ni descendencia. Después de ese tiempo regresó, y su padre cumplió el voto que había hecho. Este pasaje es uno de los más debatidos de la Biblia. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que Jefté no ofreció físicamente la vida de su hija, sino que la dedicó al servicio exclusivo de Dios, probablemente en el tabernáculo, donde viviría consagrada para siempre. El texto enfatiza que ella nunca conoció varón, lo que sugiere una consagración perpetua, no un sacrificio humano, algo que además era abominable para Dios. La lección es clara. Las palabras que decimos ante Dios tienen un peso enorme, y los compromisos espirituales deben tomarse con sabiduría y reverencia. Jefté cumplió su voto, y su hija se convirtió en un símbolo de obediencia y entrega total. El pueblo de Israel incluso estableció una costumbre. Cada año, las jóvenes de Israel iban a conmemorar a la hija de Jefté durante 4 días, honrando su fidelidad y su sacrificio.
Esta tradición no glorificaba el dolor, sino la obediencia, el respeto a Dios y el valor de mantener la palabra dada. El capítulo 11 nos deja enseñanzas profundas y muy actuales. Nos enseña que el rechazo humano no puede detener el llamado de Dios, que nuestra fe no depende de nuestro origen, sino de nuestra disposición a creer, que la verdadera victoria llega cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, y que las promesas hechas a Dios deben nacer de la sabiduría, no solo de la emoción del momento. Jefté fue un hombre marcado por el dolor, pero también por una fe inquebrantable. No fue perfecto, pero fue valiente. Su historia nos recuerda que Dios puede usar a aquellos que el mundo desprecia para cumplir propósitos grandiosos. Nos enseña que cada palabra que pronunciamos ante Dios debe venir de un corazón reflexivo y sobre todo que el Señor honra la fidelidad, incluso cuando proviene de corazones quebrantados. Queridos estudiantes de la palabra, el mensaje de este capítulo es claro. Dios puede transformar el rechazo en propósito, el exilio en una misión y el dolor en una victoria gloriosa. Él no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a creer, incluso cuando no comprenden todo el camino. Así como Jefté fue levantado para liberar a Israel, tú también puedes ser levantado en tu entorno, en tu familia o en tu comunidad, para llevar esperanza y ser un testimonio del increíble poder de Dios. Hola a todos, queridos estudiantes de la palabra. Hoy nos adentramos en dos capítulos llenos de contrastes y lecciones poderosas, Jueces 12 y 13. Vamos a ver el final del liderazgo de Jefté, un juez usado por Dios, pero que también enfrentó desafíos internos con su propio pueblo. Y luego seremos testigos del inicio de una de las historias más fascinantes de la Biblia, el nacimiento de Sansón, un hombre elegido desde el vientre para una misión divina. ¿Recuerdan la gran victoria de Jefté sobre los amonitas? Bueno, justo después de ese triunfo surgió un problema inesperado. La tribu de Efraín, en lugar de celebrar, se presentó ante Jefté llena de enojo y orgullo. Le reclamaron: ¿por qué fuiste a pelear sin llamarnos? Te vamos a juzgar por eso. Imaginen la escena. En vez de alegrarse por la liberación de Israel, estaban celosos porque no se llevaron el crédito. Jefté, con calma pero con firmeza, les recordó que sí los había llamado, pero que ellos no respondieron. Les explicó que, al ver su falta de apoyo, confió en Dios, fue a la batalla con sus hombres de Galaad, y fue el Señor quien les dio la victoria. Sus palabras eran justas, pero el orgullo de Efraín era más fuerte que la razón, y esto desató una terrible guerra civil. Es una triste lección de cómo las divisiones internas, alimentadas por el ego, pueden ser más destructivas que cualquier enemigo externo. Los de Efraín llegaron incluso a insultar a sus hermanos de Galaad, llamándolos fugitivos. El conflicto se volvió inevitable. Jefté y sus hombres defendieron su honor y con la ayuda de Dios vencieron a Efraín. Para identificar a los efraínitas que intentaban escapar cruzando el río Jordán, les pedían pronunciar la palabra Shibolet. Por su dialecto, ellos no podían pronunciarla correctamente y decían Sibolet. Este pequeño detalle revelaba su identidad. Y aquí hay una lección espiritual profunda. Nuestra forma de hablar, nuestras palabras, revelan a quién pertenecemos realmente. Nuestro lenguaje refleja el espíritu de Dios o el orgullo del mundo. A pesar de la victoria, este conflicto dejó una herida profunda en Israel. Jefté gobernó por 6 años y su historia, marcada por el rechazo inicial y el dolor, nos enseña que Dios puede usar incluso las vidas más complicadas para cumplir su propósito. Después de Jefté, la Biblia menciona brevemente a 3 jueces más, Ibsán, Elón y Abdón. Aunque sus historias no son de grandes batallas, fueron líderes que mantuvieron la paz y la justicia en Israel.
Ibzán, con su gran familia, juzgó por 7 años. Elón gobernó durante 10, y Abdón, con sus 40 hijos y 30 nietos montados en asnos, un símbolo de prosperidad, lideró por 8 años. Cada uno de ellos fue una pieza en el plan de Dios, demostrando su fidelidad constante hacia un pueblo que lamentablemente volvía a desviarse. Y así, tras un periodo de relativa paz, Israel cayó de nuevo. El capítulo 13 comienza con una frase que ya conocemos muy bien. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como consecuencia, Dios los entregó en manos de los filisteos por 40 largos años. La opresión era dura y la esperanza parecía perdida. Pero aquí es donde la gracia de Dios brilla con más fuerza. Aun cuando su pueblo le daba la espalda, Él ya estaba preparando un libertador. Nos encontramos con una pareja de la tribu de Dan, un hombre llamado Manoa y su esposa, quien era estéril. Un día, el mismísimo ángel de Jehová se le apareció a ella con una noticia increíble. Concebirás y darás a luz un hijo. Pero había condiciones. Le dijo, no bebas vino ni licor, ni comas nada impuro, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. El voto de nazareo era una consagración total a Dios. Este niño, que aún no había nacido, ya estaba apartado para un propósito divino. Esto nos enseña algo maravilloso. Nuestro llamado no empieza cuando somos fuertes o sabios. Dios tiene un plan para nosotros desde antes de que respiremos por primera vez. La mujer, emocionada, corrió a contarle a su esposo. Manoa, lleno de fe, oró a Dios pidiendo que aquel mensajero celestial volviera para enseñarles cómo criar al niño. Y Dios escuchó su oración. El ángel se apareció de nuevo. Manoa le preguntó cómo debían criar al niño, y el ángel repitió las instrucciones de pureza y consagración. Manoa, queriendo honrar al visitante, le ofreció comida, pero el ángel le indicó que preparara un sacrificio para el Señor. Y entonces ocurrió el milagro. Mientras la llama del altar subía al cielo, el ángel de Jehová ascendió en medio del fuego. Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra, atemorizados y asombrados. Manoa pensó que morirían por haber visto a Dios, pero su esposa, con una fe admirable, lo tranquilizó. Si Jehová quisiera matarnos, no habría aceptado nuestro sacrificio ni nos habría revelado estas cosas maravillosas. Poco después, la promesa se cumplió. Nació un niño y le pusieron por nombre Sansón. La Biblia dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él, preparándolo para la gran misión que tenía por delante, iniciar la liberación de Israel. Estos 2 capítulos nos muestran la fidelidad inagotable de Dios. Incluso cuando su pueblo se divide por el orgullo o cuando se aleja y cae en la opresión, Él siempre tiene un plan de redención. Él levanta nuevos líderes, abre nuevos caminos y trae esperanza donde solo hay desesperación. Que la historia del capítulo 12 nos inspire a confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. En nuestro capítulo anterior presenciamos el milagroso nacimiento de Sansón, un niño prometido por Dios para ser un nazareo desde el vientre y comenzar la liberación de Israel del yugo filisteo. Hoy, en Jueces capítulo 14, la trama se complica. Sansón ya no es un niño, sino un joven lleno de fuerza, pero también de impulsos que lo arrastrarán a pruebas inesperadas. A través de su historia, veremos cómo Dios, incluso en medio de las decisiones humanas más cuestionables, sigue tejiendo su plan soberano. La historia arranca con Sansón yendo a la ciudad filistea de Timnat. No iba en una misión divina, sino siguiendo sus propios ojos. Allí vio a una mujer filistea que capturó su atención por completo. Al volver a casa, su petición fue directa y sorprendente.
He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por esposa. Sus padres quedaron perplejos. Su reacción fue inmediata y llena de preocupación. Le dijeron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tu pueblo para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. La preocupación de sus padres no era un simple prejuicio cultural, era una profunda inquietud espiritual. El pueblo de Dios tenía un mandato claro: no mezclarse con naciones idólatras para no ser desviados de su fe. Pero la respuesta de Sansón fue tajante, casi como la de un niño caprichoso: tómamela porque ella me agrada. Y aquí el texto bíblico nos revela algo que lo cambia todo. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¡Qué frase tan poderosa! Esto no significa que Dios aprobara la desobediencia de Sansón o el matrimonio desigual. Significa que, a pesar de la decisión impulsiva y carnal de Sansón, Dios iba a utilizarla para poner en marcha su plan de confrontar a los enemigos de Israel. Aquí aprendemos una lección increíble. Dios es tan soberano que puede tomar nuestros errores y tejerlos dentro de su propósito, aunque eso no justifique nuestras malas decisiones. Así que Sansón descendió a Timnat con sus padres. Mientras caminaban por los viñedos, la aventura comenzó. De repente, un león joven y rugiente se abalanzó sobre él. El texto dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón con poder. Imaginen la escena. Sin ninguna arma, solo con la fuerza sobrenatural que Dios le dio, desgarró al león como si fuera un cabrito. Esta fue una primera muestra del increíble poder que residía en él, un poder que no venía de sus músculos, sino del Espíritu Santo. Pero curiosamente, Sansón guardó el secreto, no le dijo nada a sus padres. Pasado un tiempo, cuando regresó para casarse con la mujer, la curiosidad lo llevó de vuelta al lugar donde había matado al león. Y lo que encontró fue asombroso. Dentro del esqueleto del animal había un enjambre de abejas y un panal rebosante de miel. Sin dudarlo, tomó la miel con sus manos, la comió y compartió un poco con sus padres, de nuevo, sin revelarles de dónde la había sacado. Este detalle, amigos, es una joya espiritual. De la muerte salió vida, del devorador salió dulzura. De lo que fue una amenaza aterradora, Dios produjo alimento y bendición. Esta es una imagen de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Él puede transformar nuestras luchas más feroces, nuestras pruebas más amargas, en una fuente de fortaleza, testimonio y dulzura espiritual. Lo que una vez nos causó temor puede convertirse en la miel que nos alimenta en el camino. Llegó el día de la boda, y como era costumbre, se celebró un gran banquete que duraría 7 días. Los filisteos le asignaron a Sansón 30 compañeros para acompañarlo. Y fue en medio de la fiesta donde el carácter astuto y juguetón de Sansón salió a relucir. Les propuso un acertijo. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y les hizo una apuesta. Si en 7 días me lo descifran, les daré 30 vestidos de lino fino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no pueden, ustedes me lo darán a mí. Los 30 hombres aceptaron el desafío, confiados en su ingenio. Pero pasaron 3 días y no tenían ni la más remota idea de la respuesta. ¿Cómo podrían saberlo? El acertijo se basaba en una experiencia personal y secreta de Sansón. Viéndose acorralados y a punto de perder la apuesta, recurrieron a la táctica más sucia. Fueron a presionar a la esposa de Sansón. La amenazaron. Convence a tu esposo para que nos revele el enigma, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Atemorizada, la mujer comenzó una campaña de presión emocional contra Sansón. Durante los días restantes de la fiesta, no paraba de llorar y manipularlo, diciéndole:
Tú solo me aborreces y no me amas. Has propuesto un enigma a mi pueblo y no me lo has revelado a mí. Sansón, tratando de mantenerse firme, le respondió: Mira, ni a mi padre ni a mi madre se lo he contado, ¿y te lo voy a revelar a ti? Pero la presión fue constante. Día tras día, su llanto y sus reclamos lo agotaron, hasta que, finalmente, harto de su insistencia, Sansón cedió y le contó el secreto. Y como era de esperar, ella corrió a contárselo a sus compatriotas. Así, el 7º día, justo antes de que el sol se pusiera y el plazo venciera, los filisteos se acercaron a Sansón con una sonrisa triunfante y le dijeron la respuesta: ¿Qué cosa hay más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Sansón supo al instante que había sido traicionado. El engaño era evidente. Lleno de frustración e ira, les respondió con una frase cargada de sarcasmo: Si no hubierais arado con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. Era su forma de decirles: usaron a mi esposa para traicionarme. No ganaron con astucia, sino con engaño. En ese momento, la historia da otro giro dramático. El Espíritu de Jehová vino sobre él con poder una vez más. Pero esta vez, el poder se desató en juicio. Sansón fue a la ciudad filistea de Ascalón, derrotó a 30 hombres, tomó sus ropas y se las entregó a los que habían resuelto el enigma, pagando su deuda. Luego, encendido en furia y decepción, no consumó su matrimonio, sino que regresó a casa de su padre. Y en un acto final de traición, el padre de la novia la entregó como esposa a uno de los compañeros que había estado en la fiesta. Así termina el capítulo 14, una historia llena de fuerza bruta, pasión, traición y, por encima de todo, el misterioso propósito de Dios. A simple vista, parece una serie de errores y conflictos personales, pero en el fondo, Dios estaba moviendo las piezas, usando la debilidad de Sansón para encender la chispa del conflicto contra los filisteos. Este episodio nos enseña que aunque Sansón se movía por sus emociones, el llamado de Dios sobre su vida era irrevocable. El Espíritu del Señor seguía actuando en él, recordándonos que Dios no abandona su plan por nuestros tropiezos. El león y la miel son un símbolo eterno de cómo Dios saca propósito del caos y dulzura del dolor. Pero también hay una advertencia muy clara. Las decisiones impulsadas por el deseo, sin consultar a Dios, siempre traen consecuencias dolorosas. Sansón fue elegido y dotado por Dios, pero cada paso que dio siguiendo su propio corazón lo acercó más al conflicto y al sufrimiento. El hombre más fuerte del mundo comenzaba a mostrar que su mayor batalla no sería contra ejércitos enemigos, sino contra las debilidades de su propio carácter. Queridos amigos, este capítulo nos hace una pregunta directa. ¿Permitimos que nuestras emociones dicten nuestras decisiones o buscamos la sabiduría y la dirección de Dios? Sansón tenía un llamado extraordinario, pero su falta de dominio propio y de dependencia en Dios lo llevaría por un camino de espinas. Y así concluimos con Sansón, fuerte en cuerpo, pero enfrentando las amargas consecuencias de sus impulsos. Un hombre elegido para liberar a una nación, pero que primero debía aprender a conquistarse a sí mismo. Humana, pasiones intensas y un destino marcado por Dios. Acompáñenme a descubrir su increíble viaje. La historia se reanuda cuando Sansón, después de un tiempo, vuelve a buscar a la mujer que le habían prometido, llevando un cabrito como regalo de paz. Quería verla, reconciliarse, pero al llegar su suegro le bloquea el paso. Con una excusa terrible le dice: «Pensé que la habías abandonado, así que se la entregué a otro hombre». Para compensarlo, le ofrece a su hija menor, diciendo que era aún más hermosa. Pero para Sansón, esto no era un simple malentendido, era una traición profunda. Herido y enfurecido, su respuesta fue contundente. Esta vez,
Si me vengo de los filisteos, no será mi culpa. Y vaya que se vengó. Con una astucia casi salvaje, capturó 300 zorras, las ató en parejas por la cola y les prendió fuego a unas antorchas entre ellas. Luego, las soltó por los campos de los filisteos. El fuego devoró todo, los trigales listos para la cosecha, los viñedos, los olivares. En cuestión de horas, el trabajo de toda una temporada se convirtió en cenizas. Un acto de venganza personal, sí, pero también una señal del juicio divino contra los opresores de Israel. Cuando los filisteos descubrieron que Sansón era el culpable, su ira no tuvo límites. Pero en lugar de enfrentarlo directamente, descargaron su furia sobre la mujer y su padre, castigándolos cruelmente por haber provocado todo. Este acto brutal solo avivó más la llama en el corazón de Sansón. Con una determinación de acero declaró: «Ya que han actuado así, no descansaré hasta vengarme de ustedes». Y los atacó con una ferocidad arrolladora, demostrando que su poder no podía ser contenido. Después de esta masacre, Sansón se retiró a una cueva en la peña de Etam, un refugio rocoso. Pero los filisteos no iban a dejarlo en paz. Un ejército subió a la región de Judá y acampó cerca de Lei, con un solo objetivo: capturar a Sansón. Los hombres de Judá, aterrorizados, fueron a preguntarles qué querían. La respuesta fue clara: hemos venido a arrestar a Sansón y a hacerle lo que él nos hizo. El pánico se apoderó de su propio pueblo. 3000 hombres de Judá descendieron a la cueva y le reprocharon: ¿no sabes que los filisteos nos gobiernan? Nos has metido en un problema terrible. Sansón, con una calma desafiante, le respondió: yo solo les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Pero el miedo era más fuerte. Le dijeron que debían entregarlo. Sansón accedió, pero con una condición: júrenme que ustedes mismos no me matarán. Ellos aceptaron, lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron ante sus enemigos. Al verlo llegar atado, los filisteos estallaron en gritos de victoria. Pero su alegría duró poco. En ese preciso instante, el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón con un poder arrollador. Las cuerdas que lo sujetaban se rompieron como si fueran hilos quemados por el fuego. Libre, Sansón miró a su alrededor y encontró una quijada de asno fresca en el suelo. La tomó, y con esa arma improvisada se lanzó contra el ejército filisteo, derrotando a 1000 hombres. Después de la increíble batalla, exclamó triunfante: con la quijada de un asno he hecho montones sobre montones, con la quijada de un asno vencí a 1000 hombres. Lanzó la quijada y llamó a ese lugar la colina de la quijada. Pero la victoria tuvo un costo. Agotado y a punto de morir de sed, clamó a Dios: Señor, tú me has dado esta gran victoria, ¿y ahora voy a morir de sed y caer en manos de mis enemigos? Y Dios, en su misericordia, hizo brotar agua de una roca. Sansón bebió, recuperó sus fuerzas y llamó a esa fuente la fuente del que clama. Tiempo después, el impulso de Sansón lo llevó a Gaza, una de las ciudades filisteas más importantes. Allí, los filisteos planearon una emboscada para capturarlo al amanecer. Pero Sansón, demostrando una vez más su increíble poder, se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con todo y postes, se las cargó al hombro y las llevó hasta la cima de un monte. Un acto de fuerza bruta, pero también un mensaje claro: ningún muro ni plan humano podía detenerlo. Pero la mayor prueba de Sansón no vendría en el campo de batalla, sino en el valle de Sorek, donde conoció a una mujer llamada Dalila. Los príncipes filisteos vieron en ella su oportunidad. Le ofrecieron una fortuna si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila aceptó y comenzó su juego de seducción y engaño. Una y otra vez le rogaba a Sansón que le revelara su secreto. Él, jugando, le daba respuestas falsas. Primero, que si lo ataban con 7 cuerdas frescas, se debilitaría. Dalila lo intentó, pero él las rompió como si nada. Luego,
que si usaban cuerdas nuevas sin usar. De nuevo, se liberó sin esfuerzo. Por tercera vez, le dijo que si tejían sus 7 trenzas en un telar. Una vez más despertó y lo deshizo todo. Finalmente, Dalila usó su arma más poderosa, la manipulación emocional. Con lágrimas y reproches, lo acusó de no amarla, de no confiar en ella. Día tras día, lo presionó sin descanso hasta que el espíritu de Sansón, agotado, se rindió. Le confesó su verdad más profunda. Era un nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Su fuerza residía en su cabello, que nunca había sido cortado. «Si me cortan el cabello», le dijo, «mi fuerza se irá de mí». Dalila supo que esta vez era la verdad. Llamó a los filisteos. Esa noche, mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, un hombre le cortó las 7 trenzas. Ella gritó la señal: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despertó pensando que se liberaría como siempre, pero el texto bíblico nos dice algo escalofriante. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sin su fuerza, fue capturado fácilmente. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo encadenaron a un molino, humillado y reducido a la esclavitud. Pero en la oscuridad de esa prisión, algo comenzó a cambiar. Su cabello, la señal de su pacto, empezó a crecer de nuevo. Los filisteos organizaron una gran fiesta para celebrar su victoria, atribuyéndola a su dios Dagón. En medio de la celebración, trajeron a Sansón para burlarse de él. Ciego y debilitado, lo colocaron entre las 2 columnas principales que sostenían el templo. Fue entonces cuando Sansón hizo su última oración. «Señor Dios, te ruego, acuérdate ahora de mí y fortaléceme solo esta vez para vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Apoyándose en las columnas, una con cada mano, reunió toda la fuerza que le quedaba y gritó: «Muera yo con los filisteos». Y empujó. El templo se derrumbó, aplastando a los líderes y a toda la multitud. En su muerte, Sansón mató a más enemigos que en toda su vida. Su familia recogió su cuerpo y lo enterró en la tumba de su padre. La historia de Sansón es la de un hombre de poder divino y debilidades muy humanas. Su vida nos muestra que aunque nuestras decisiones nos alejen del camino, el llamado de Dios es persistente. En su caída y en su último acto, Sansón encontró una redención trágica, cumpliendo finalmente el propósito para el que nació. En este momento, entramos en una de las épocas más caóticas y reveladoras de la historia de Israel. Una época resumida en una frase poderosa. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase, que resuena como un eco a lo largo de los últimos capítulos del libro de Jueces, nos describe un tiempo de profunda confusión espiritual y moral. Aunque el pueblo conocía el nombre de Dios, se había alejado peligrosamente de su verdad. El caos no solo reinaba en las batallas, sino en el corazón mismo de su fe. Acompáñenme a explorar los capítulos 17 y 18, donde veremos cómo la devoción se mezcla con la idolatría y la conveniencia personal se disfraza de servicio a Dios. Es una historia que nos enseña lo que sucede cuando una nación y cada individuo decide vivir según su propio criterio. La historia comienza en la región montañosa de Efraín, con un hombre llamado Micaía. Todo empieza con un drama familiar. Micaía le confiesa a su madre que le ha robado una enorme cantidad de dinero, plata. Imaginen la tensión. Pero lo hace porque había escuchado a su madre lanzar una maldición sobre el ladrón y el miedo lo empujó a confesar. Lo sorprendente es la reacción de su madre. En lugar de reprenderlo al recibir el dinero de vuelta, exclama con alegría: «Yo había dedicado este dinero a Jehová para que mi hijo hiciera una imagen tallada y otra de fundición». ¿Notan la contradicción?
En su intento de mostrar devoción a Dios, planeaba hacer exactamente lo que Dios había prohibido explícitamente en su ley: crear ídolos para adorarlos. Esta mezcla de buenas intenciones y desobediencia es el reflejo perfecto del estado espiritual de la época. La madre de Micaía toma 200 siclos, se los da a un artesano y éste crea una imagen tallada y otra de metal fundido. Micaía, lejos de ver el problema, las coloca en un santuario personal que construye en su propia casa. No se detiene ahí. También manda a hacer un efod, una vestimenta sacerdotal, y consagra a uno de sus propios hijos como su sacerdote personal. Es como si estuviera creando su propia religión a la carta, tomando elementos de la fe verdadera, pero adaptándolos a su gusto. Cada persona buscaba su propia manera de adorar, pero sin la guía del Señor terminaban en un laberinto de confusión, una fe que parecía piadosa por fuera, pero que estaba vacía de obediencia genuina. Poco después, aparece en escena un joven levita. Los levitas eran de la tribu sacerdotal de Israel, encargados del servicio religioso y de enseñar la ley de Dios. No tenían herencia de tierra propia, pues su sustento debía provenir de las ofrendas del pueblo. Este joven, originario de Belén de Judá, andaba errante buscando un lugar donde vivir y trabajar. El destino, o quizás la providencia, lo lleva hasta la casa de Micaía. Al enterarse de que es un levita, a Micaía se le iluminan los ojos. ¡Qué oportunidad! Le hace una oferta irresistible. Quédate conmigo, sé mi sacerdote personal. Te daré un sueldo anual, ropa, comida. Tendrás todo lo que necesites. Para el joven levita, que buscaba estabilidad, la oferta era tentadora y la aceptó sin dudarlo. Se convirtió en el sacerdote privado de la casa de Micaía. Con esto, Micaía se sintió completamente seguro y exclamó: «Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita como sacerdote». Este pensamiento revela la profundidad de su error. Creía que podía contratar la bendición de Dios. Pensaba que tener los objetos correctos y a la persona indicada, un levita de verdad, era la fórmula mágica para ganarse el favor divino, sin importar que todo su sistema de adoración fuera una invención propia contraria a la ley. Confundía la apariencia de religiosidad, los símbolos externos, con una relación genuina con Dios. Era una fe superficial, basada en rituales humanos, no en la entrega del corazón. Mientras tanto, en el capítulo 18, la historia cambia de enfoque hacia la tribu de Dan. A pesar de que la tierra prometida ya había sido repartida, los danitas no habían logrado conquistar su territorio asignado. En lugar de confiar en Dios para tomar posesión de su herencia, decidieron buscar una solución más fácil. Enviaron a 5 espías para explorar otras tierras, buscando un lugar más sencillo de conquistar. Estos 5 hombres viajan y, curiosamente, llegan a la región de Efraín, hospedándose en la casa de Micaía. Allí reconocen el acento del joven levita y, sorprendidos, le preguntan qué hace en ese lugar. Él les cuenta su historia, cómo Micaía lo contrató como su sacerdote personal. A los espías se les ocurre una idea. Le piden: «Consulta a Dios por nosotros para saber si nuestro viaje tendrá éxito». El levita, actuando como si tuviera una autoridad espiritual que realmente no poseía, les da una respuesta tranquilizadora: «Vayan en paz, porque el camino que siguen está bajo la mirada de Jehová». Aunque suena como una bendición piadosa, no era más que una formalidad. No hubo una verdadera consulta a Dios. Era simplemente otra muestra de cómo la gente usaba el nombre de Dios para sus propios fines, sin buscar realmente su voluntad. Con esta falsa seguridad, los espías continúan su camino y llegan a una ciudad llamada Lais. Descubren que es un paraíso para un conquistador, un pueblo pacífico, confiado,
sin defensas ni alianzas, viven aislados y tranquilos. Los 5 hombres regresan emocionados a su tribu y les dicen: hemos encontrado una tierra perfecta. Es fértil, espaciosa y sus habitantes no sospechan nada. Vamos a tomarla. Motivados por este informe, 600 hombres armados de la tribu de Dan se preparan para la expedición. En su camino hacia Lais, pasan de nuevo por la casa de Micaía. Los 5 espías les cuentan a los demás sobre el santuario privado, los ídolos y el sacerdote que vive allí. Y aquí es donde la codicia y la anarquía moral llegan a su punto máximo. Sin pensarlo 2 veces, los soldados entran a la casa y se roban todo: el efod, los ídolos, la imagen tallada y la de fundición. El joven levita, al verlos, les pregunta alarmado: ¿qué están haciendo? Pero los danitas le hacen una oferta aún mejor que la de Micaía. Le dicen: cállate, ven con nosotros, sé nuestro padre y sacerdote. ¿Qué prefieres? ¿Ser el sacerdote de la casa de un solo hombre o el sacerdote de toda una tribu de Israel? La elección para el levita fue fácil. Seducido por la promesa de mayor estatus e influencia, su lealtad cambió en un instante. Tomó los objetos sagrados robados y se unió a la expedición de los danitas, abandonando a Micaía sin el menor remordimiento. Su decisión revela una alarmante falta de integridad y un compromiso nulo con el verdadero servicio a Dios. Para él, el sacerdocio no era un llamado sagrado, sino una carrera profesional donde buscaba la mejor oferta. Cuando Micaía se da cuenta del robo, está desesperado. Reúne a sus vecinos y sale a perseguir a los danitas. Al alcanzarlos les grita: ¿por qué me han quitado a mis dioses, los que yo hice, y a mi sacerdote? Su lamento es trágico y patético. Llama dioses a los ídolos que él mismo fabricó. La respuesta de los danitas es brutal y directa: mejor cállate, no nos provoques, no sea que hombres de mal genio te ataquen y pierdas tu vida y la de tu familia. Micaía, viendo que eran mucho más fuertes que él, se da la vuelta, derrotado y despojado, y regresa a su casa vacía. Había perdido sus dioses de plata y a su sacerdote de alquiler. Los danitas, por su parte, continúan su camino hasta Lais. Cumplen su plan sin piedad. Atacan la ciudad pacífica, masacran a sus habitantes y la queman por completo. Luego, la reconstruyen y la rebautizan como Dan. En su nueva ciudad, establecen el centro de su propia religión apóstata. Colocan las imágenes que robaron de la casa de Micaía, y el joven levita, cuyo nombre se revela como Jonatán, descendiente de Moisés, se convierte en el primer sacerdote de esta nueva línea sacerdotal idólatra. Esta práctica corrupta continuaría en Dan durante generaciones, hasta el día del cautiverio. Así, una tribu entera de Israel formalizó la idolatría, creando su propio centro de adoración, lejos del tabernáculo que Dios había establecido. Estos 2 capítulos nos pintan un cuadro desolador. Nos muestran un pueblo que se ha desconectado por completo de la verdadera adoración. Micaía pensó que podía comprar la bendición de Dios con ídolos y un sacerdote. El levita pensó que el sacerdocio era una carrera para buscar su propio beneficio. Y la tribu de Dan pensó que podía robar, matar y establecer su propia religión basada en la conveniencia. En todos estos casos, la raíz del problema es la misma: una independencia espiritual arrogante. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos, ignorando por completo la palabra y la voluntad de Dios. Es un recordatorio poderoso de que la religión sin una relación genuina, la devoción sin obediencia y la forma sin el fondo están vacías. La historia de Micaía y los danitas es una advertencia de lo que sucede cuando no hay un liderazgo piadoso y la gente se guía por su propio entendimiento. Aún así,
En medio de este caos, la historia bíblica nos muestra que Dios sigue siendo paciente, preparando el camino para levantar un liderazgo que finalmente guiaría a su pueblo de regreso a la verdad. Vamos a uno de los relatos más sombríos y complejos del libro de los Jueces, el capítulo 19. Es una historia que nos confronta con la fragilidad humana y nos muestra qué sucede cuando una sociedad se aleja de Dios. En aquellos días, como nos dice la Escritura, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En este contexto de desorden moral, un levita de la región montañosa de Efraín tomó por compañera a una mujer de Belén de Judá. Sin embargo, su relación se rompió y ella regresó a la casa de su padre. Meses después, el levita, con el corazón dispuesto a la reconciliación, viajó hasta Belén para buscarla. El padre de la joven lo recibió con gran alegría y hospitalidad, insistiendo en que se quedara varios días. Compartieron comidas y conversaciones, tratando de sanar las heridas. Esta hospitalidad era una virtud sagrada en Israel, un pilar de su cultura. Finalmente, al quinto día, el levita decidió partir por la tarde. Junto a su compañera y su siervo, emprendieron el camino de regreso. Al anochecer, se acercaron a la ciudad de Jebús, que hoy conocemos como Jerusalén. El siervo sugirió pasar la noche allí, pero el levita se negó. «No entraremos en una ciudad de extranjeros», dijo, prefiriendo continuar hasta Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín, su propio pueblo. Llegaron a Gibea y se sentaron en la plaza, esperando que alguna familia les ofreciera refugio, como era la costumbre. Pero las horas pasaron y nadie se acercó. Las puertas permanecieron cerradas y el silencio de la ciudad era un mal presagio. Esta falta de hospitalidad ya era una señal de la profunda decadencia espiritual que corroía a la comunidad. Justo cuando la esperanza parecía perdida, un anciano que también era forastero de Efraín los vio. Al enterarse de su situación, los acogió en su hogar, conmovido por la compasión. «Yo me encargaré de todo», les dijo, ofreciéndoles comida, agua y seguridad. Parecía que la bondad aún existía en medio de la indiferencia. Les lavó los pies, alimentó a sus animales y les preparó una cena. La noche prometía un descanso tranquilo, pero la paz fue brutalmente interrumpida. Hombres de la ciudad, descritos como perversos, rodearon la casa y exigieron con violencia que el anciano les entregara a su huésped para hacerle daño. Su demanda revelaba una depravación moral aterradora, una pérdida total de respeto por la vida y la santidad de la hospitalidad. El anciano anfitrión salió a suplicarles que no cometieran semejante maldad. Les recordó el deber sagrado de proteger a un huésped, una ley no escrita pero fundamental en su cultura. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. La multitud, cegada por su malicia, no escuchó razones. Este acto no fue solo un crimen, sino un síntoma de una sociedad que había olvidado por completo los mandamientos de Dios. La Biblia narra lo que sucedió después con sobriedad, sin recrearse en los detalles gráficos. Se enfoca no en el horror por sí mismo, sino en sus devastadoras consecuencias espirituales. El objetivo no es impactar, sino mostrar cómo la corrupción del corazón humano conduce a la destrucción de toda justicia y bondad. Al amanecer, la tragedia había dejado una herida imborrable. El levita se preparaba para continuar su viaje cuando encontró a su compañera tendida en el umbral sin vida. Le habló, pero no hubo respuesta. Con el corazón roto por el dolor y la indignación, la levantó, la colocó sobre su animal y emprendió el sombrío camino de regreso a casa. Al llegar a su hogar en Efraín, el levita tomó una decisión drástica y simbólica. En una época sin un gobierno central ni un liderazgo espiritual fuerte que pudiera impartir justicia, sabía que debía hacer algo para que todo Israel comprendiera la magnitud de lo ocurrido.
Envió un mensaje impactante a las 12 tribus, un llamado desesperado para que la nación despertara de su letargo moral. Cuando las tribus recibieron la noticia, quedaron atónitas. Nunca se ha visto ni hecho cosa semejante desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, exclamaron. El horror de lo sucedido en Gibeá resonó en todo el territorio, desde el norte hasta el sur. De inmediato se convocaron para decidir qué hacer. La injusticia no podía quedar sin respuesta. Este capítulo nos obliga a reflexionar. La historia no busca simplemente indignarnos, sino mostrarnos el vacío que deja la ausencia de Dios. Lo que pasó en Gibeá no fue un acto aislado, sino la culminación de un largo proceso de abandono de la fe y la justicia. Cuando un pueblo olvida su pacto con Dios, hasta las virtudes más básicas como la compasión y la hospitalidad se desvanecen. El dolor del levita es el reflejo de la indignación de una nación al verse en el espejo de su propia decadencia. El silencio de los habitantes de Gibeá simboliza el silencio de una sociedad que ya no defiende lo correcto. Pero incluso en esta profunda oscuridad, la historia nos muestra una chispa de esperanza, el despertar, el momento en que el pueblo reconoce su pecado y comprende que la verdadera paz solo se encuentra bajo la guía de Dios. El capítulo 19 de Jueces es un espejo que nos advierte sobre lo que ocurre cuando la fe se vuelve una simple costumbre y la conciencia se adormece. Nos enseña que no basta con llamarse pueblo de Dios. Es necesario vivir conforme a su voluntad. La justicia, la misericordia y la obediencia son los pilares que sostienen no solo la paz de una nación, sino también la integridad de cada corazón. Así, este relato nos deja con una poderosa reflexión. Cuando el ser humano confía únicamente en su propio juicio y se aleja del Señor, la oscuridad avanza. Pero cuando se vuelve a la luz de la verdad, incluso desde el abismo más profundo, es posible encontrar el camino hacia la restauración. En este momento llegamos al final de un viaje increíble a través del libro de los Jueces. Y qué final tan intenso, tan lleno de lecciones profundas sobre la justicia, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Todo comienza con una noticia trágica que sacude a Israel hasta sus cimientos. Las tribus se reúnen desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Beerseba, como un solo hombre. ¿El motivo? La atrocidad ocurrida en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Ante una asamblea de 400,000 hombres armados, un levita relata con dolor la terrible injusticia que sufrió él y su compañera. Su historia enciende una indignación colectiva. El pueblo, al unísono, clama que tal maldad no puede quedar impune en Israel. Las tribus deciden actuar. Envían mensajeros a la tribu de Benjamín con una exigencia clara. Entreguen a los hombres culpables para que sean juzgados y eliminemos el mal de nuestro pueblo. Pero la respuesta de Benjamín es desconcertante. En lugar de hacer justicia, deciden proteger a los suyos, a los culpables de Gibeá. Reúnen a sus 26,000 guerreros, incluyendo 700 hombres de élite, zurdos y expertos con la honda, capaces de dar en un cabello sin errar. Así, lo que debía ser un acto de justicia se convierte en el inicio de una dolorosa guerra civil. Antes de la batalla, los israelitas consultan a Dios: ¿quién de nosotros debe subir primero? Y la respuesta divina es: Judá irá primero. Confiados en su causa y en su abrumadora superioridad numérica, marchan contra sus hermanos de Benjamín. Pero lo que sucede a continuación es una dura lección. En la primera batalla, Israel es derrotado y pierde a 22,000 hombres. El dolor y la confusión se apoderan de ellos. ¿Cómo es posible si estaban luchando por una causa justa? Esa noche lloran ante el Señor y le preguntan si deben volver a luchar. Dios responde: subid contra ellos.
Al día siguiente, la historia se repite. Vuelven a la batalla y son derrotados de nuevo, esta vez perdiendo 18.000 hombres. El desconcierto es total. La nación entera sube al tabernáculo en Betel y allí, con lágrimas, ayuno y sacrificios, buscan desesperadamente la dirección de Dios. Entienden que la victoria no depende de la fuerza o de tener la razón, sino de la voluntad divina. Consultan por tercera vez. ¿Debemos continuar? Y esta vez, la respuesta del Señor es diferente. Es una promesa. Subid, porque mañana los entregaré en vuestras manos. Con esta promesa divina, la estrategia cambia. Israel tiende una emboscada alrededor de Gibeá. Fingen una retirada igual que en las batallas anteriores. Los benjamitas, llenos de confianza, salen a perseguirlos, creyendo que obtendrán una tercera victoria fácil. Pero mientras se alejan de su ciudad, los hombres de Israel que estaban escondidos entran y le prenden fuego. El humo que se eleva hacia el cielo es la señal. Al verla, el ejército principal de Israel se da vuelta y ataca con una fuerza renovada. El pánico se apodera de los benjamitas, que se dan cuenta de que han caído en una trampa y están rodeados. Ese día, el Señor entrega a Benjamín en manos de Israel. La batalla es feroz y solo unos 600 hombres logran escapar y esconderse en el desierto. Pero la victoria trae consigo un llanto profundo. Sí, la maldad ha sido castigada, pero el precio ha sido terrible. Una tribu entera de Israel, sus hermanos, ha sido prácticamente aniquilada. La nación se reúne de nuevo en Betel y llora amargamente ante el Señor. ¿Por qué, oh Dios, ha sucedido esto en Israel, que hoy falte una tribu de nuestro pueblo? Sienten el peso de su acción, una justicia necesaria, pero que ha dejado una herida inmensa. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la misericordia. Los israelitas habían hecho un juramento: no darían a sus hijas en matrimonio a los hombres de Benjamín. Pero ahora, viendo que la tribu está al borde de la extinción, buscan desesperadamente una manera de restaurarla sin romper su voto. No quieren perder una parte de su herencia. La solución llega de una forma inesperada. Recuerdan que la ciudad de Jabes de Galaad no se presentó a la asamblea. Envían hombres y traen de allí a las jóvenes para que sean esposas de los benjamitas sobrevivientes. Aún así no eran suficientes. Entonces, los ancianos proponen otra idea. Se acercaba la fiesta anual del Señor en Silo, donde las jóvenes salían a danzar en los campos. Aconsejan a los hombres de Benjamín que vayan allí y tomen esposas para sí mismos, no como un acto de violencia, sino como un símbolo de restauración para que su linaje no se pierda. Y así, poco a poco, la vida vuelve a surgir de las cenizas. Los benjamitas regresan a su tierra, reconstruyen sus ciudades, y la nación respira con un alivio agridulce. La justicia se cumplió, pero al final prevaleció la misericordia. Esta historia tan intensa nos lleva a la frase que cierra todo el libro, una frase que resume una época entera. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas palabras no son solo un dato histórico, son una profunda lección espiritual. Cuando una persona, una familia o una nación vive sin una guía divina, el caos y la confusión se apoderan de todo. Israel se había apartado de la palabra de Dios y había perdido el rumbo. Sin embargo, incluso en medio de ese desorden, Dios nunca los abandonó. Siempre hubo un remanente, siempre hubo una oportunidad para el arrepentimiento y siempre hubo esperanza. El libro de los Jueces nos enseña que la libertad sin obediencia lleva al caos. Nos muestra que el conocimiento de Dios sin una fidelidad real lleva a la decadencia. Cada historia, desde Otoniel hasta Sansón y desde Débora hasta Gedeón, revela la increíble paciencia de Dios frente a nuestra debilidad.
Vimos un ciclo constante. El pueblo pecaba, sufría las consecuencias, clamaba a Dios, y Él, en su infinita misericordia, los levantaba una y otra vez. Y con esta reflexión, hemos llegado al final del libro de los Jueces. Felicidades a cada uno de ustedes por haber perseverado hasta aquí. Completar el estudio de un libro de las Escrituras es un logro maravilloso que nos acerca más al corazón de nuestro Creador. Que este final no sea un punto final, sino una puerta abierta al próximo libro, porque la palabra de Dios es un viaje sin fin, una fuente inagotable de verdad y esperanza. Gracias por haber recorrido este camino con nosotros. Sigamos aprendiendo juntos, porque estudiantes de la palabra no es solo un nombre, es nuestra misión. Crecer en el conocimiento de Dios con humildad, fe y amor. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo estudio. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.